En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido perdón de mis muchos pecados antes de comenzar esta meditación. Tú conoces mis faltas, pequeñas y grandes, pero no puedo acercarme a meditar tu palabra si no me perdonas tus pecados. Cuánta cizaña mientras dormía yo se ha sembrado en mi corazón. Pero tú, Señor, que juzgas todo, que ves todo, puedes limpiarme y disponer mi alma para poder acercarme a ti en esta meditación, en esta lección divina. Señor, tu gracia me basta. Y si tú estás conmigo, Señor, entonces puedo acercarme con confianza. Gracias, Señor, por escucharme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer ahora el texto del Evangelista según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró grano bueno en un campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó pues la hierba y dio grano, apareció también la cizaña. Y fueron los siervos al dueño de esa casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste grano bueno en tu campo? ¿Cómo entonces tiene cizaña? Les respondió: ¿algún enemigo ha hecho esto? Le preguntaron: ¿quieres que vayamos a recogerla? Mas él respondió: no sea que al recoger la cizaña desarraiguéis también el trigo. Dejadlos crecer juntamente hasta la siega, y al momento de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y al trigo juntadlo en mi granero. Bien, vamos a ver entonces, después de haber leído el texto, ver qué dice en la lectura, qué dice el texto en sí mismo, ¿sí? Unos versículos más adelante, el Señor Él mismo da la interpretación, ¿sí? Da la interpretación del texto y dice que el versículo 36, cuando ya despidió a la multitud, los discípulos se acercan a Él y les preguntan: bueno, si puedes explicarnos, por favor. Entonces el Señor da Él mismo la clave de interpretación del texto y dice que el campo es el mundo, el sembrador es el Hijo del Hombre, o sea, Él. La buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es la consumación del siglo y los segadores son los ángeles que son enviados para poder recoger al trigo, que es el hombre. O sea, el trigo es el hombre. De la misma manera que se recoge la cizaña y se echa al fuego, así será en la consumación del siglo. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán de su reino todos los escándalos y a los que cometen las iniquidades. O sea que el trigo, la cizaña son los hombres que cometen escándalos y también los escándalos. Y los arrojará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bueno, entonces, veamos aquí lo que dice el texto. Primero, que el reino de los cielos, ¿sí? O sea, la iglesia, y hago esta identificación entre el reino de los cielos e iglesia porque que es la identificación, digamos así, tradicional del reino de los cielos, que no se suele querer identificar con la iglesia porque parece como que la iglesia es demasiado institucional y el reino de los cielos es una cosa mucho más espiritual. Pero el reino de los cielos sí es la iglesia, porque es la iglesia la que ha sido fundada por Jesucristo para que en ella puedan ser o existir, nacer, crecer los hijos de Dios. Entonces, lo que se puede distinguir es el cuerpo de la iglesia del alma de la iglesia. Y hay quienes
pertenecen al alma de la iglesia sin pertenecer al cuerpo de la iglesia. Bueno, ¿quiénes son? Son, por ejemplo, sin extenderme mucho en el tema, aquellos que no creen en Cristo sin culpa suya. Por ejemplo, aquellos que nunca tuvieron un misionero que vaya y les predique el nombre de Jesucristo y no pudieron creer o no creer en Él. Entonces esos solo Dios sabe y solo Dios puede juzgar eso. Entonces esos son los que pertenecen al cuerpo de la iglesia, al alma de la iglesia, pero no así a su cuerpo. Pero solo Dios puede juzgar eso. En definitiva, el reino de los cielos se identifica con la iglesia, con su cuerpo y con su alma. Y entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, y este hombre es Cristo, ¿sí? Es el Hijo del Hombre que sembró grano bueno en su campo. Sembró grano bueno en su campo. Pero mientras, o sea, lo que él hizo era bueno. Allí había solamente semillas buenas. Nada de lo que el Señor haya hecho es malo. En segundo lugar, que mientras la gente dormía, vino su enemigo. O sea, hubo un descuido de parte de los cuidadores. Hubo un descuido. Y al haber ese descuido, al dormirse los cuidadores, los guardias del campo, entonces vino el enemigo y sobresembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, la cizaña es obra del enemigo. Ya sabemos por esta interpretación que nos da el mismo Señor que el trigo bueno son, digamos, como dijo aquí el Señor, que el trigo bueno es, la buena semilla son los hijos del reino, ¿sí? Son los buenos cristianos, son los elegidos. Y la mala semilla, la cizaña, son los que cometen iniquidad. La cizaña son los hijos del maligno. Dice. Entonces, al sembrar la semilla, estos son los hijos del maligno. Entonces, y eso se produce, y esto es muy importante, mientras duermen los cuidadores. Pero cuando brotó, se parecen ambas, se parecen ambas semillas. Y una cosa muy importante aquí, que cuando brotó la hierba y dio granos, apareció también la cizaña y entonces comenzó a notarse. Pero cuando son las plantas chiquitas no se nota la diferencia entre trigo y cizaña. Pero sí cuando empieza a darse los frutos. Dice entonces que cuando brotó pues la hierba y dio grano, apareció también la cizaña. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el trigo y la cizaña se da recién cuando aparecen los frutos. ¿Y eso qué significa? Bueno, porque al dárselos, al principio son como iguales el trigo y la cizaña, pero cuando se da el fruto y se empieza a cargar la espiga del trigo, entonces al cargarse la espiga de trigo y hacerse más pesada, entonces la espiga de trigo se inclina, mientras que la cizaña continúa creciendo un poco más y es erguida, pero es vacía. Es pura cáscara. En cambio, el trigo que tiene fruto se hace más pesado y se inclina. Recordemos, por ejemplo, en este caso aquello de la Escritura que dice, cuando Dios les dice al pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz. O sea, la cerviz es esta parte del cuello porque no inclina la cabeza. Y el Señor nos dice que el trigo que tiene fruto es el que se inclina la cabeza. Y allí es donde se nota la diferencia. O sea que el trigo se inclina, la cizaña no se inclina. El trigo, digamos, se humilla y alaba a Dios porque tiene frutos, y la cizaña no. Por sus frutos lo conoceréis. El fruto de la cizaña es erguido y recto, en cambio el fruto del trigo se inclina. Se postra, se postra ante Dios, que puede estar simbolizado muy bien por el sol o por el cielo. Es el fruto que alaba. Y entonces, cuando brotó la hierba y dio grano, apareció también la cizaña. Y fueron los siervos al dueño de casa y le dijeron, Señor, ¿no sembraste grano bueno en tu campo? O sea, es como que no se percataron, ellos hicieron de los tontos. Y entonces ellos van a decir al Señor, pero sembramos grano bueno, el grano que nos trajiste es el que sembramos. ¿Cómo puede ser que haya tenido problemas esto? ¿Cómo puede ser que haya habido mala semilla? Y entonces les respondió el amo, algún enemigo ha hecho esto.
porque la semilla que yo sembré es buena. Bueno, ¿quiere que vayamos entonces a recogerla? Él respondió, no sea que al recoger la cizaña desarraiguéis también el trigo. Esperen, dejadlos crecer juntamente, hasta la siega, hasta que llegue el tiempo. La siega, según las palabras del Señor, simbolizan el fin de los tiempos, el fin del mundo. Y al momento de la siega diréis a los segadores, recoged primero la cizaña, porque son más altas, porque se distinguen justamente del trigo, porque el trigo se inclina, porque está lleno de fruto, y la cizaña sobresale, y dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y en el momento de la siega diréis a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, para castigarla, y el trigo juntadlo en mi granero. Entonces, el granero donde se juntan los frutos, el trigo, los frutos de los hijos del reino, de los cielos, entonces ellos serán juntados para ser colocados en el granero, que es como el cielo, ¿sí? Allí se junta todo el grano. De este grano se hace pan y se hace harina, de la cual se hace pan. Y en cambio la cizaña se recoge y se ata en gavillas para poder quemarla. De ahí nuevamente la imagen del infierno o del fuego eterno como castigo de los que practican la iniquidad. Esta semilla, la semilla de los que practican la iniquidad, es sembrada por el demonio, ¿sí? En cambio, la semilla del reino, los que practican la justicia, los hijos del reino, es sembrada por el sembrador, que es el Señor. Entonces, digamos, unos son hijos de Cristo y otros son hijos del demonio. Pero hay algo más que recuerdo ahora sobre la semilla. Recordemos las palabras del Génesis. En algunas traducciones, la mayoría de las traducciones dice que tu semilla, cuando Dios le dice a Eva, tu descendencia le aplastará la cabeza. El texto en griego dice que tu semilla aplastará la cabeza. O sea, la semilla de la mujer es la que aplastará la cabeza, mientras ella le aceche el calcañar. Entonces, la semilla de la mujer, esa semilla buena, ¿sí? Es la semilla buena plantada en el campo del mundo. Esa es la semilla que nosotros vemos aquí crecer. Pero van creciendo como juntas, una al lado de la otra, trigo y cizaña. ¿Por qué no quiere el Señor que sean retirados los malos, la cizaña, del campo antes? Porque no da para distinguir. Los ángeles no pueden distinguir. Solamente se pueden distinguir al final. Porque al final, la soberbia de la cizaña, quien es fatua, no tiene frutos, es cáscara, solamente es vacía, eso significa que es fatua. Entonces, la cizaña se eleva y parece más alta, pero no tiene frutos. En cambio, la humillación del trigo se llena su espiga de frutos, y eso se manifiesta en su humillación delante de Dios, en su inclinación, en su alabanza, en su adoración, en su reconocimiento. Entonces, digamos que si pudiéramos poner esa virtud en el trigo es humilde, mientras que la cizaña es soberbia. Y la soberbia justamente consiste en creerse más de lo que es. Pero es exactamente la misma característica del soberbio. El soberbio se eleva, ¿sí?, sobre los demás, cree que es mayor, y sin embargo no tiene obras. No tiene las obras que tiene, los frutos que tiene el trigo. Recordemos otros textos del Evangelio cuando el Señor habla, por ejemplo, castigó la higuera por no tener frutos. Aquí tenemos a la cizaña que no tiene frutos y de la cual no puede quitarse harina, no puede fabricarse harina, y no sirve para alimento. Por eso es cortada ella y arrojada al fuego. Bien, hasta aquí la lectura o lección y lo que nos dice el texto. Bien, ahora vamos a hacer la meditatio o meditación del texto del Evangelio que acabamos de leer. Muy bien.
¿quién soy yo? ¿Trigo o cizaña? Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Trigo o cizaña? ¿He sido sembrado por Cristo o he sido sembrado por el demonio? Evidentemente, el sentido del texto no es determinista, no es que yo sea sembrado por el demonio y ya está y no puedo cambiar, sino que el Señor siembra la semilla de su palabra en nosotros. Y esto que nosotros hacemos en la lección divina es permitir al Señor que vaya sembrando en nosotros y que nos vaya convirtiendo a nosotros en grano de trigo, ¿sí? En grano de trigo, y que nosotros seamos sembrados en el mundo como el trigo, por el Señor. Si nosotros hacemos la meditación de la palabra de Dios, si hacemos oración todos los días, si frecuentamos los sacramentos, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si recurrimos a Dios con humildad, entonces el Señor nos sembrará en el mundo a nosotros como buena semilla. Si no, seremos como la cizaña y seremos sembrados en el mundo como por el demonio, como cizañas. Realmente eso está en nuestras manos, elegir una cosa u otra. Pero hay que entender que no es que nosotros podamos sentarnos así con actitud quietista, sentarnos al Señor y decir, bueno, ya está, no puedo hacer nada yo para poder evitar esto. Y entonces no puedo hacer nada para poder evitar esto y ya simplemente me cruzo de brazos total. El que tenga que salvarse se salvará y no hay nada que yo pueda hacer para evitar la condenación. Eso no es cierto. Yo puedo convertirme realmente en semilla de Dios, para ser sembrado en el mundo por el Señor, por el sembrador. Pero para eso es necesario que yo me una a Él y entonces Él, digamos, en cierto modo, yo sea un campo donde permita que el Señor siembre su semilla, que siembre su semilla. Entonces, fíjense que la semilla es a un tiempo, tanto los hombres como la palabra de Dios. Entonces, en la parábola del sembrador, la semilla era la palabra de Dios. Y aquí resulta que la semilla son los hombres. Entonces, eso significa que los símbolos siempre son polisémicos, o sea, pueden significar una cosa u otra. Pero tampoco es que sea tan distinto, o sea, que no es que un símbolo puede significar esto y su contrario directamente, o sea, su contradictorio. No funciona así. Porque en realidad lo que está diciendo el Señor es que al sembrar la palabra de Dios en nosotros, y en ese sentido somos como el campo en el cual el Señor siembra su palabra, pero también después el campo se convierte en la semilla. O sea, de tanto que el Señor siembra en nosotros su palabra, nosotros nos hacemos como su palabra, o sea, como la semilla justamente. Y nos hacemos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. ¿Y cuando nosotros lo vemos tal cual es? Cuando nosotros hacemos oración, porque la oración y la meditación sirve para que nosotros veamos al Señor y nos convirtamos en Él. Por eso hacemos esto. Para parecernos al Señor tenemos que mirarlos constantemente, y el único modo que nosotros tenemos para poder conocerlo es mirando su palabra, o sea, meditando en su palabra, en los hechos que narran su palabra. Entonces, si nosotros queremos ser semilla del Señor, hijos del reino, es necesario que Él siembre en nosotros. Y bueno, tenemos que hacer examen constantemente acerca del tiempo y la dedicación que nosotros damos a esta meditación de la palabra, para que el Señor, por medio de la meditación, por medio de la oración, siembre en nosotros continuamente su palabra. Ahora, esto de mientras la gente dormía, vino su enemigo y sobresembró cizaña entre el trigo. Dos cosas voy a decir sobre esto. ¿Quiénes son los que duermen? Nosotros somos los que dormimos. Porque cuando nosotros dormimos o nos descuidamos, nos distraemos de la guardia de nuestros sentidos, entonces el enemigo siembra en nosotros mala semilla. Esa guardia es muy importante entender que siempre tiene que estar arriba, tiene que estar levantada, con la lanza en ristre, ¿sí? O sea, en posición de guardia, en posición de guardia. Entonces, la guardia
es lo que en teología espiritual se suele hablar de la guardia de los sentidos, se requiere necesariamente para poder evitar que el enemigo siembre la mala semilla. Necesariamente. ¿Sí? No hay que pensar que sí, ya está sembrada la buena semilla, ya me fui a un retiro, ya estoy haciendo oración y ya no va a haber forma de que yo pueda retroceder. No, no existe eso, eso no hay. Dormimos y el enemigo siembra la semilla. ¿Sí? Y esto también sirve para los pastores. También sirve para nosotros los pastores. ¿En qué sentido? En que si nosotros nos dormimos, ya sea por no predicar el Evangelio, por no advertir a los fieles, por no rezar por ellos, por no prestar atención a los lobos que rondan alrededor de las ovejas, si nosotros nos dormimos, entonces el enemigo va a sembrar mala semilla. Entonces, eso es una y dos. Así que tengo que meditar ahora acerca de mi atención, la atención que yo pongo respecto del demonio, ¿sí? Y si yo guardo los sentidos, que son las puertas del alma, porque solamente puede entrar a mi alma la mala semilla a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Y los sentidos externos: vista, olfato, gusto, tacto, audición, o los sentidos internos: imaginación y memoria. Entonces, a través de esos sentidos puede entrar el demonio a mi campo y sembrar la mala semilla. ¿Qué tengo que hacer yo? Guardar, prestar atención, evitar la tentación, huir de las ocasiones próximas de pecado. Si hay una ocasión en la que puedo caer, huir de ellas. Eso sería evitar que el enemigo siembre cizaña en el campo donde el Señor ya sembró la semilla. Ahora vamos a seguir viendo qué es lo que dice el texto en lo posterior. Cuando brotó pues la hierba y dio granos, apareció también la cizaña. Entonces, cuando brotó la hierba y dio granos, apareció también la cizaña, brotó el trigo. Ya he dicho antes en la lección que esto que dice aquí, cuando brotó la hierba y dio granos, apareció la cizaña. Entonces, había explicado recién, recuerden lo que dije hace un minuto atrás, que ¿qué significa esto que acaba de decir? Y que el trigo y la cizaña van creciendo juntos, y entonces cuando el trigo comienza a dar frutos, empieza a inclinarse. En cambio, la cizaña continúa recta para arriba, ¿no? Entonces empieza a inclinarse, porque el fruto del trigo es pesado, y entonces la espiga empieza a inclinarse. En cambio, la cizaña continúa erguida, porque como su fruto es hueco, es fatuo, es vacío, pura cáscara, entonces ella tiene fuerzas para continuar creciendo. Nuestros frutos, si somos nosotros, ¿cómo saber si soy trigo o soy cizaña? Bueno, allí está el tema. Si yo soy trigo, entonces produzco frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿y qué frutos de qué? Obras. No solamente. En realidad yo diría frutos de santidad, ¿sí? Y esos frutos de santidad incluyen las obras, pero no solamente las obras, también la oración, ¿sí? También las obras virtuosas, también los actos virtuosos. Entonces, incluye toda la vida cristiana. Los frutos son toda la vida cristiana. Y la vida cristiana es riquísima. No es solamente las obras de apostolado en los que la mayoría de las personas o la mayoría de los cristianos se suelen centrar. No es solamente las obras de apostolado. También es la obra de apostolado, pero la obra de apostolado después, como una especie de, como decía el padre Juan Bautista Chotard, en El alma de todo apostolado, el apostolado es la superabundancia de la vida interior, es lo que rebosa de la vida interior. Entonces, es la vida interior el fruto principal. La oración, la meditación, el estudio, la práctica, el ejercicio de las virtudes, de la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la fortaleza, la justicia, la templanza y todas sus virtudes anejas, integrales, potenciales. Bueno, todas esas virtudes
el ejercicio de esas virtudes y después el apostolado, ¿sí? Como superabundancia, como lo que rebosa de este cáliz de nuestra vida. Entonces, todo eso son los frutos. Todo eso son los frutos. En cambio, la cizaña se parece con el trigo, como el cristiano, que parece cristiano, está bautizado, se va a misa, pero no tiene frutos. ¿Y dónde se nota eso? Se nota eso en su actitud delante de Dios. El trigo se inclina, la cizaña no. ¿Cuántos cristianos hay por ahí que están bautizados, dicen que creen en Dios, pero no lo adoran, no alaban a Dios? No se inclinan delante de Él. El trigo que tiene frutos sí se inclina delante de Él. Y aquellos cristianos meramente bautizados, que son como la cizaña, sembrados por el enemigo, ellos no tienen alabanza, no tienen adoración, no tienen servicio a Dios. Son de dura cerviz. Son de dura cerviz porque no tienen frutos. No tienen frutos de vida cristiana. No tienen frutos de santidad. Entonces el cuello no se les inclina. Como el caso de la cizaña. En cambio, los frutos hacen que uno comience a inclinarse porque ve que los frutos vienen de Dios. Son de su semilla. Este trigo, esta planta produce frutos porque es semilla buena. Entonces me doy cuenta que los frutos no son por mí, sino que es porque este campo no produciría frutos si es que aquel hombre, el Hijo del Hombre, no hubiera sembrado buena semilla. Entonces me inclino. Por el peso de las obras, me inclino. Me doy cuenta, se nota eso, pero se nota al final, no al principio. Hoy, bautizado y bautizado son iguales. Pero a medida que va pasando el tiempo, recién comienza a notarse, porque este bautizado practica las obras de justicia, reza, se confiesa, va a misa, hace obras de caridad, hace apostolado, cumple los mandamientos, hace penitencia, y este no. Al principio no se nota, después con el tiempo se nota. Van todos los jóvenes al retiro, todos salen entusiasmados, convertidos, de verdad convertidos. Parecen como el trigo y la cizaña, pero solamente aquel que profundiza en la palabra de Dios, ese es el que empieza a llenarse de frutos y comienza a inclinarse delante de Dios. Y es en la alabanza, en la adoración donde se nota la diferencia entre unos y otros. Entonces, bueno, ¿quieres que vayamos a recogerla? No. Porque si ustedes recogen ahora que todavía no están muy distintas, ustedes no van a saber quién es. Los ángeles, ellos no conocen el interior del hombre. No conocen el interior de las espigas. También podrían ellos confundirse. Solamente Dios conoce. Solo Dios conoce el interior del hombre. Entonces, esperen hasta que se manifieste, hasta que sea evidente la distinción entre la espiga, entre la cizaña y el trigo. Entonces, cuando llegue el fin del mundo y entonces se note la diferencia entre unos y otros, ahí recién ellos, los ángeles de Dios, podrán recoger cizaña, o sea, los hijos de la iniquidad, la semilla del demonio, por un lado, y por otro, la semilla de la mujer, la semilla de la Virgen María, la semilla de Cristo, que es la misma semilla, ¿no? Entonces, por sus frutos podrá ser recogido y guardado en el cielo, en los graneros de las eternas moradas del Señor. Y mientras, dejadlo crecer juntos hasta la siega. Esto de crecer juntos también simboliza cómo en nosotros van creciendo juntos muchas veces nuestras malas inclinaciones y que son soberbias, nuestras malas inclinaciones nos inclinan, y las virtudes y la gracia de Dios y cómo todo ello va creciendo en nosotros, digamos, como que juntos, ¿no? Entonces, y sin embargo, si nosotros, la buena semilla de Dios va a producir sus frutos, ¿sí? Y es la que más peso va a tener en nosotros. Así que esto, lo que el Señor nos está diciendo, es fundamentalmente lo siguiente: es necesario que nosotros nos dejemos sembrar por el Señor y que hagamos que vaya creciendo en nosotros los frutos de la buena semilla. Y el fruto de la buena semilla es, al principio no se da cuenta. Uno no tiene que preocuparse, digamos así, no tiene que preocuparse por la mala semilla. Déjalos, dice el Señor, deja que crezcan juntos.
Deja que crezcan juntos. No te preocupes. No te preocupes todavía. Deja que crezcan juntos. Después, al final, el Señor, Él mismo va a hacer la separación entre unos y otros. Ahora lo que hay que preocuparse es de que la espiga de la buena semilla se cargue de buenos frutos, que produzcan el 30, el 60 y el 100 por uno. ¿Sí? Hay que, entonces, trabajar para que esa espiga se cargue de buenos frutos, no arrancar la cizaña. No es tiempo para hacer eso. Es tiempo para que la espiga se cargue de buenos frutos. Y veamos cómo en unos se produce el 30, en otros el 60 y en otros el 100 por uno. Entonces lo que hay que hacer es, hay diferencias, no es que todos producirán la misma cantidad, el mismo peso. Nos escandaliza hoy, muchas veces, digamos escandaliza así como que nos sorprende la maldad y nos sorprende que haya malos en la iglesia. Y los hipócritas suelen criticar diciendo, los de la iglesia son los más malos, porque ellos solamente ven a veces la cizaña en medio del trigo, no miran al trigo. La cizaña es la que sobresale, el trigo no sobresale. Y entonces piensan, los hipócritas dicen, no es que lo piensen, lo dicen, que solamente existe cizaña en la iglesia. No ven los buenos frutos. La santidad, que es inmensa, hay muchos, pero aunque hubiese un solo santo vale mucho más que toda la cizaña que pueda haber después, porque de él se hace harina, de la cizaña no. Y la harina es para hacer pan, y el pan es para el alimento. Del pan se hizo la Eucaristía. Y que es la presencia de Cristo. Entonces, entre el trigo y Cristo hay mucha relación, porque entre el trigo y el pan hay relación, y del pan el Señor hace su presencia real en medio de nosotros. No nos tiene que escandalizar, nos tiene que preocupar que el trigo produzca el fruto que debe producir. Eso es. Y entonces, dejar que el Señor al final de los tiempos separe el trigo de la cizaña. No nos apuremos. Preocupémonos del trigo, del fruto hoy. Ese fruto es el importante, porque de él se va a producir el trigo. Ya el Señor dará las indicaciones al fin de los tiempos a sus ángeles para que separen a unos de otros. Y pidamos nosotros al Señor para que nosotros seamos parte del trigo, para que el Señor, cuando venga a buscar, nosotros estemos en el trigo, que nosotros seamos trigo, y que entonces nosotros podamos ser recogidos y llevados a sus eternas moradas, a su granero, y allí podamos compartir con los otros santos, con los santos del cielo, la visión de Dios y las eternas moradas. Ahora vamos a hacer oración sobre lo que hemos meditado. Señor, veo que por mis descuidos muchas veces el demonio sembró en mi corazón cizaña de la mala. Ha sembrado en mi corazón cizaña, y porque he descuidado, porque he dormido, porque he bajado la guardia, he cerrado los ojos, porque me he distraído con las cosas del mundo. Y entonces el demonio sembró cizaña. Y que son esos vicios que tengo, que son esos malos hábitos que me impiden progresar en la vida espiritual. Pero también veo, Señor, la buena semilla, la semilla de tu palabra, que ha sido sembrada en mi corazón y que viene produciendo sus frutos. Los sacramentos, la palabra de tu palabra, la Sagrada Escritura, la gracia en general, los buenos ejemplos de los santos y de las personas que están cerca de mí, la misma presencia de tu iglesia. Te ruego, Señor mío, que hagas crecer en mí el trigo de tu presencia, el trigo de tu gracia. Y te ruego, Señor, que no permitas que me concentre mucho en la cizaña, sino que me concentre en producir frutos abundantes, frutos de santidad. Pero sobre todo que esos frutos me lleven a inclinarme ante vos. Porque si no me inclino, seré fatuo y seré vacío como la cizaña.
Pero si me lleno de frutos de santidad, entonces me inclinaré humildemente como el trigo. Por eso, Señor, aumenta por tu gracia y con tus auxilios, que aumente en mí los buenos frutos de santidad. Ayúdame, Señor, con las llamadas de atención suaves y firmes de tu Santo Espíritu, a que yo pueda no bajar la guardia, sino que constantemente trabaje para que esta semilla que has sembrado en mi corazón produzca fruto abundante, que yo sea buena tierra. Finalmente, Señor, te pido que me ayudes a no entristecerme, a no fijarme en la cizaña plantada en medio de tu iglesia. Y que a mí en especial me ayudes a ser buen pastor, para que yo pueda llamar la atención del rebaño, para que pueda yo cuidar que no se siembre tanta cizaña en medio de tu pueblo. Y como cristiano, ayúdame, Señor, a que no sea yo escandalizado, sino al contrario, Señor, me mantenga firme y trabaje yo para que en tu iglesia se produzca fruto y que ese fruto sea abundante. Madre mía Inmaculada, intercede por mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, durante la contemplación, te pido que mires al campo de tu vida y también al campo de la iglesia, que mires con ojos sinceros la cizaña y pidas a Dios perdón por la cizaña y gracia para poder distinguirla cuando llegue el tiempo y para verla con claridad. Y también te pido que mires el trigo y entonces pidas a Dios gracia y auxilios para poder hacer que el trigo produzca mucho fruto, un fruto abundante. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.